damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Antonio Jesús González Pérez. Antonio Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Como siempre, muchas gracias. Bueno, pues Antonio, que bueno, pues presentaba el pasado martes 29 de marzo en ese salón de plenos de la Diputación Provincial de Córdoba, fotógrafo de guerra, la fotografía de guerra en España, 1859-1939. Como decimos, bueno, pues un trabajo que ya era presentado la semana pasada, pero que se encuentra inmerso en ese proceso de distribución, de darse a conocer, y realizado, bueno, pues como trabajo de fin de posgrado del curso Fotografía Antigua, Conservación, Documentación y Archivística de la Universidad Autónoma de Barcelona. Llega, Antonio, este recorrido fotográfico tras casi 2 años de investigación de la historia política y militar española y, bueno, también, bueno, pues de esas cámaras, de esos objetivos que fueron capaces de capturarla. Es un trabajo que me parecía interesante, el de recuperar el trabajo de los pioneros de la fotografía que se aventuraron en batalla, en campos de guerra y en los distintos conflictos que ha habido en España en el primer siglo de vida de la fotografía. Una fotografía que era muy distinta como la conocemos hoy, y en el caso de los conflictos bélicos aún más compleja de lo que suele ser en estos tiempos que corren. También un trabajo que, bueno, homenajea a esos fotógrafos pioneros en esta disciplina, a ese legado que hoy nos permite dar testimonio de diferentes conflictos bélicos, tanto los locales como los coloniales. Una figura, la de ese fotógrafo, en muchas ocasiones, y ahora lo veremos, abundando un poquito más en todas esas anécdotas que nos cuentas en este libro, pues que pagan con su vida, ¿no? El estar ahí, al filo de la noticia y al pie del cañón, ¿no? Y nunca mejor dicho. En este caso, por ejemplo, durante el trabajo encontré la noticia de los primeros fotógrafos que cayeron en un conflicto durante la guerra colonial de Filipinas en el año 1896. Estamos muy acostumbrados a estas noticias en los tiempos que corren, pero el mundo siempre ha sido igual y el periodista, el fotógrafo, ha estado en el punto de mira de los contendientes de cualquier batalla. Y en mi ánimo estaba, como bien dice, el recuperar esas imágenes que, por desgracia, a pesar de que la fotografía es un medio muy joven, apenas tiene 177 años de vida, se han perdido numerosos archivos, numerosas fotografías, a veces por la misma desidia de los fotógrafos que no valoraron su trabajo. Y claro, si los fotógrafos no valoraban su trabajo, la sociedad menos. Y ha sido un reto realmente duro el intentar recopilar el trabajo de estos pioneros de la fotografía. Pioneros y pioneras, ¿verdad? También nos hablas de esa primera fotógrafa que acude a un conflicto bélico en el año 1893, Sabina Muchat, un ejemplo, ¿no?, de cómo también, bueno, pues se produce esa avanzada de las mujeres en este mundo, en este universo fascinante de la fotografía, esta posibilidad de inmortalizar instantáneas en primer plano, de cerca, como decimos, de estos conflictos. Se ha destacado desde este trabajo, Antonio, pues no solo el rigor, sino también, bueno, la originalidad en el planteamiento, ¿no? Entendemos que esta obra también se enmarca en esa reivindicación de esa necesidad de poner en valor, pues bueno, pues testimonios en ese formato que muchos de ellos, bueno, hemos ido perdiendo en el camino, se han ido deteriorando. Como la frase célebre de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, realmente la fotografía ha sido testigo de esa historia, ¿no? En este caso del trabajo en la historia de España, ¿no? Entonces los fotógrafos han sido los cronistas visuales de estos momentos históricos tan importantes, ¿no? La fotografía, de todas formas, ha sido un medio, respecto a lo de Sabina Muchat, ha sido una profesión liberal, una profesión moderna. Nace en 1839 y siempre la mujer ha tenido un papel bastante importante, ¿no? Teniendo en cuenta las sociedades del siglo XIX y de principios del siglo XX. Por ejemplo, en Córdoba conocemos que apenas 5 años después de inventarse la fotografía ya había una retratista, una fotógrafa trabajando en Córdoba. En el caso de Sabina Muchat, las fotógrafas de guerra que se conocían estaban todas relacionadas con la Guerra Civil Española y a nivel mundial se conocía como las primeras fotógrafas
en conflictos bélicos, Gerda Taro, la famosa compañera de Robert Capa, por ejemplo, ¿no? Pero di con el caso de esta fotógrafa gerundense afincada en Málaga, que en el año 1893 viajó hasta Marruecos para fotografiar el conflicto colonial que tenía España, estaba inmersa en el norte de África en esos momentos. Y bueno, es un trabajo muy alejado de lo que conocemos hoy, pero bueno, es un toque muy importante, ¿no? el encontrar y valorar a una mujer que a finales del siglo XIX se lanza a la aventura de hacer fotos más allá de su estudio en su Málaga, donde vivía, para contar la historia de este conflicto con sus imágenes. Viene bueno, pues a enriquecer ese bagaje tuyo esta obra que publica la Diputación Provincial de Córdoba, pues esa experiencia que ya tienes como investigador, como estudioso de la historia de la fotografía, especializado además en el ámbito cordobés, andaluz, y obras como bueno, pues, esa Mezquita de Plata, un siglo de fotografías y fotógrafos de Córdoba, o Córdoba del siglo XX, noticias, prensa y fotoperiodismo en Córdoba, bueno, pues vienen a convivir, ¿no? A seguir creciendo en paralelo a otras propuestas como aquella que nos hacías en 2011 bajo el sello de la editorial El Páramo, esa Córdoba entre dos luces, y bueno, en la cual incides y reincides, ¿no? Esa Córdoba que decías en aquel prólogo, amo y a la vez me enfada, captar la belleza pero también la realidad de esta ciudad. De alguna manera también está impreso esa esencia, ¿no? El libro, aunque este libro tiene un ámbito más amplio, que es de nivel nacional, ¿no? y abarca también los conflictos coloniales en Filipinas, en el norte de África, en Cuba, pero también opté por este tema porque está muy relacionada con Córdoba. Uno de los primeros conflictos que se fotografió en la historia de la fotografía española fue la famosa batalla de Alcolea, en 1859, la batalla que decidió el cambio de sistema político en España, que provocó la abdicación de la reina Isabel II, y luego sobre todo algo súper conocido, ¿no? Que es el nacimiento del fotoperiodismo moderno, se para en Córdoba, nace en Córdoba, con los reportajes de Gerda Taro y de Robert Capa, la famosa foto del miliciano abatido, el reportaje de los huidos de Cerro Muriano. Es reconocido internacionalmente por los mejores expertos, por los mejores historiadores, como la piedra angular del fotoperiodismo moderno. Entonces, aunque el trabajo es de ámbito nacional, Córdoba está muy presente, ¿no? Es una de mis obsesiones, la fotografía como un elemento documental, como un elemento básico para apuntalar la memoria humana, ¿no? Es algo que me obsesiona desde hace mucho tiempo y en ello sigo, como ves, trabajando, porque creo que hay mucho que hacer y mucho que aprender de ello. Algo además en lo que sigues trabajando no solo a través de estas publicaciones y de todo tipo de formatos y de soportes, sino también a través de la red de redes, ¿no? En Internet encontramos ese blog, El Marginador, bueno, pues con tributos como el que rindes a Medina Azahara, actualmente candidata a ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, esa Córdoba del Nodo, esos archivos, las diferentes exposiciones, también para que se conozca esa agenda expositiva de nuestra tierra. Y también hace unos meses presentabas esa nueva página web, ajgonzalez.es, en la que bueno, partías de la diferenciación entre, bueno, pues por un lado la colección de fotografía antigua y todo tu trabajo relacionado con esa historia de la fotografía. Aquí nos encontramos, bueno, pues con el fruto de un trabajo que has venido desarrollando en los últimos años y que además aspiras a que sea todo un referente provincial de documentación, de catalogación y toda una herencia visual, la memoria visual de nuestra tierra. Más de 25.000 imágenes de Córdoba y provincia entre 1850 y 2013, ¿no? Un trabajo endiablado que además una vez más nos habla, en general decías, el deterioro, la poca importancia que se le puede haber dado a la fotografía en los últimos siglos desde su nacimiento, pero también concretamente de lo que ha podido suceder con este arte, con esta disciplina en Córdoba, en nuestro contexto. Es, como te comentaba, es una de mis obsesiones, ¿no? Y gracias a las redes sociales, a Internet, la información es muy fácil de hacerla llegar a todo el público, a toda la ciudadanía, ¿no?
Y hace mucho tiempo que utilizo los distintos canales que nos permite Internet para dar a conocer esa historia de la fotografía de Córdoba y esa historia de Córdoba, ¿no?, a través de las imágenes, ¿no? Yo tengo una dicotomía, ¿no?, entre creador de imágenes, entre fotógrafo, tanto en mi papel de fotoperiodista en Diario Córdoba, ¿no?, sí, como esa otra de investigador, ¿no? Entonces, hay que aprovechar los nuevos medios, ¿no? Y creo que es fundamental que cualquier persona que tenga interés lo tenga a mano, ¿no? Pueda conocer cómo era su ciudad, cómo es posible ver cómo era la mezquita, cómo eran las tendillas hace tiempo y ver la evolución y los cambios de la ciudad y de sus gentes. Desde los primitivos daguerrotipos, ferrotipos, ambrotipos, hasta, bueno, pues grabados a partir de fotografías, todas las ramificaciones dentro del ámbito complejo, variado de la fotografía, también desde el retrato decimonónico pues a la fotografía de prensa o la fotopostal, y además también, bueno, rescatando algunos nombres, no solo bueno, pues cordobeses como Tomás Molina, sino algunos que, bueno, han fijado esos objetivos, esa cámara en Córdoba, en nuestra tierra, y son, bueno, pues algunos de los nombres que están escritos con letras de oro en la historia de la fotografía, ¿no? Ahí yo empecé en este mundo de forma casual, ¿no? Yo soy un apasionado en mi profesión, la fotografía lo es todo para mí, y por rabia de ver que no conocíamos nuestros antecedentes, nuestros pioneros de la fotografía cordobesa, entré en este mundo. De hecho, yo cuando estudiaba fotografía en la Escuela de Arte y Oficios, la asignatura que más odiaba era la historia de la fotografía, se me daba muy mal. Pero fíjate tú por dónde me introduje y me he enganchado, y la verdad que es un mundo apasionante. Primero porque son objetos maravillosos. Hoy hablamos de fotografía digital que compartimos todos a través de nuestros teléfonos, cualquiera puede hacer una foto, pero estamos hablando de objetos no solo preciosos, sino muy complejos en su conservación, en su la forma que se realizaron, en el tiempo que necesitaban, en los materiales. Entonces es un campo muy amplio, pero maravilloso, que a mí me tiene embrujado. Y que, bueno, pues estamos convencidos que vas a dedicarle, ¿verdad?, cada segundo, como has venido haciendo hasta ahora, una vocación desde luego temprana, ya efectivamente a los 15 años ingresas en esa Escuela de Artes y Oficios. Por cierto, nos encontramos en el mes de tu cumpleaños, así que estamos también de aniversario, te felicitamos por ello, y de la escuela también, efectivamente. Y bueno, pues muchos cordobeses conocen tu trayectoria, redactor gráfico y responsable del archivo de Diario Córdoba entre el año 86 y el 94, también, bueno, pues desde el año 86, como decimos, corresponsal de la agencia EFE en Córdoba, del 91 al 94, queríamos decir. Publicas tus fotografías en la casi totalidad de la prensa diaria y semanal española, y bueno, pues gran parte de esas obras las encontramos actualmente en fonotecas, en museos de diferentes puntos de la geografía. También tenemos que decir que te encontramos en exposiciones individuales, colectivas en los diferentes continentes, y bueno, que ya en el año 88 fuiste reconocido con esa fiambrera de plata, ¿no?, que es evidentemente uno más de las distinciones que has recibido a lo largo de toda tu trayectoria, pero muy significativa, y que nos habla también de ese compromiso con esta ciudad, como decíamos antes, de la que estás enamorado, pero también a la que sabes verle ese lado, digamos, real o más crudo, ¿no? Hay que ser justos, Córdoba es una ciudad maravillosa. Es muy difícil vivir en Córdoba y no estar enamorado de esta ciudad porque es bellísima. Hay pocas ciudades, perdón, no solo en España, sino yo creo en el mundo, he viajado un poquito y hay pocas ciudades tan hermosas como nuestra Córdoba, pero bueno, como todo en la vida, nada es perfecto, todo blanco tiene su negro, toda luz tiene su oscuridad, y tenemos nuestros defectos, nuestras debilidades, tanto como ciudad como ciudadanía, y esa profesión que tengo de estar en la calle, igual que vosotros, ¿no?, nos hace estar muy en contacto con todo lo bueno y con todo lo malo. No nos vamos a centrar en los aspectos negativos, que por desgracia son muy visibles, pero bueno, no debemos de darle la espalda e intentar desde la profesión darlos a conocer y que sirva un poquito de revulsivo para cambiar problemas endémicos como la falta de la industrialización, los malos comportamientos sociales. En fin, en esta época que nos está tocando vivir hay mucho donde fijarse.
Bueno, pues una profesión, ¿verdad?, y una pasión que conoces no solo desde el punto de vista del fotógrafo, del fotoperiodista, del fotohistoriador, también como conferenciante, comisario, moderador, ponente, profesor, jurado en diferentes eventos fotográficos. Recordemos, miembro del equipo Artesanos del Ruido, socio fundador, nada menos que de AFOCO, socio también de esa empresa de gestión cultural, como decimos, conocedor, implicado con diferentes ámbitos de la fotografía. Dada, como decíamos, bueno, pues lo pronto, ¿verdad?, lo temprano de esa vocación, si has podido asistir en primera persona a la evolución de bueno, pues esa relación de Córdoba con la fotografía. ¿Podemos al menos ser optimistas en este aspecto, aunque sean muchos los ámbitos en los que haya que seguir mejorando? Córdoba y la fotografía tienen una relación muy importante, ¿no? Especialmente yo la he vivido en una etapa realmente dorada. Con la llegada de la democracia se crea en Córdoba lo que el Club AFOCO, la Asociación Fotográfica Cordobesa de Fotógrafos Aficionados, que supuso una revolución muy importante en la ciudad. Es un club de personas completamente amateur y desde el año 81, en la medida de sus posibilidades, han revolucionado el ámbito cultural de la vida cultural en Córdoba, ¿no? Se creó la Bienal de Fotografía de Córdoba, se creó la Sala de Exposiciones del Potro, ya por desgracia desaparecida, el Premio Mezquita y un montón de cursos, conferencias, talleres y eventos que se han realizado desde ese año 81, que he podido disfrutar, que he podido participar y que colocan a Córdoba en uno de los lugares privilegiados para la fotografía en nuestro país. No sabemos lo importante que es la ciudad de Córdoba en el ámbito de la fotografía en España. De hecho, el festival fotográfico más longevo lo tenemos nosotros, que es la Bienal de Córdoba, aunque a veces, como decía, te enfadas un poquito, ¿no? Y esta ciudad a veces no organiza las cosas todo lo bien. Por ejemplo, la próxima Bienal, que es ya, estamos a un año vista, por desgracia. Parece que no hay noticias de ella, no sabemos si se va a celebrar o no, porque de momento no hay visos de que se esté programando nada. Esperemos que pronto tengamos señales y el próximo año uno de los eventos más importantes de la programación cultural de la ciudad vuelva a llenar las calles y las salas de Córdoba para que todos podamos disfrutarla. Sí, porque efectivamente estamos en una tierra que además bueno, pues sigue dando, ¿verdad?, grandísimos fotógrafos, verdaderos visionarios, y que efectivamente pues, ha sido capaz de organizarse, de avanzar y bueno, pues de captar, de retratar esta Córdoba desde esa belleza, también bajo el prisma de su realidad, con lo mejor y con lo peor de cualquier ciudad. Y ahora con este fotógrafo de guerra, la fotografía de guerra en España, entre los años 1859 y 1939, tenemos la oportunidad de seguir conociéndola y además hacerlo en ese contexto mucho más amplio. Actualmente, Antonio, de manera fácil, ¿no?, nos podemos hacer con un ejemplar de este trabajo fascinante. Sí, por suerte las publicaciones realizadas por organismos públicos no siempre son fáciles de conseguir, pero ahora a través de Internet, de la Diputación, es fácil conseguirlo, y su distribuidora, que es la librería Luque, pues también en un espacio tan conocido y tan céntrico como ella se puede encontrar. Bueno, pues más de 120 fotografías y bueno, textos que no tienen ningún desperdicio, ¿verdad?, cargados de un anecdotario interesantísimo y, como decimos, un viaje en el tiempo a través de estas ventanas que se abren gracias al trabajo incansable de Antonio Jesús González, que además pues, ha tenido a bien acompañarnos hoy para presentar este fotógrafo de guerra. Esperemos, Antonio, que te volvamos a ver por aquí muy pronto. Desde luego te seguiremos como siempre la pista. Muchísimas gracias, sois siempre muy generosos conmigo. Pues muchísimas gracias, Antonio, enhorabuena por esta gran obra, por este gran trabajo y hasta muy pronto. Muchas gracias.